Nunca pensé que algo tan simple como perder a una amiga me haría dudar de mi propia realidad. Natalia era de esas personas que simplemente estaban ahí, a tu lado en todo momento. Cuando desapareció, lo sentí como un hueco en el pecho, algo que no sabía cómo llenar. Era imposible de aceptar. Nadie, absolutamente nadie, simplemente se desvanece en el aire, ¿verdad? Era octubre cuando ocurrió. Natalia, Laura, Alex y yo siempre solíamos pasar nuestros fines de semana explorando lugares olvidados de la ciudad. Éramos un grupo de amigos bastante unido, y nos encantaba la idea de encontrar sitios abandonados o extraños para explorar. Al principio, solo eran fábricas viejas o casas a medio construir, pero con el tiempo, nuestra necesidad de aventura se hizo más intensa. Ese día, sin embargo, fue diferente. Habíamos oído rumores de un sitio, una especie de área que muchos evitaban. La gente decía que era un punto negro, un lugar donde las personas simplemente desaparecían. Nos sonaba a leyenda urbana, pero la curiosidad pudo más. Quedamos en ir a explorar. Al fin y al cabo, ¿qué podía salir mal? Nos encontramos al atardecer, como siempre, con mochilas cargadas de linternas, baterías y algo de comida. El aire estaba frío, típico de octubre, y el viento parecía llevar consigo un murmullo apenas audible. Caminamos durante un rato, pasando por calles que poco a poco se fueron volviendo más desoladas. Pronto llegamos a una zona completamente vacía, solo escombros y edificios que parecían haber sido abandonados décadas atrás. ¿Es aquí?, preguntó Laura, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Eso dicen, respondió Natalia con una sonrisa desafiante, siempre la más valiente del grupo. Había una especie de pasadizo entre dos edificios, apenas visible a menos que lo estuvieras buscando. Entramos en fila, con Natalia liderando, como siempre. Lo primero que noté fue que el silencio se volvió absoluto. El sonido del viento, de nuestros pasos, todo desapareció. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible hacia otro mundo. El lugar al que llegamos no era tan especial. Solo parecía otro lote vacío, rodeado de muros medio caídos y grafiti viejo. Pero había algo en el aire, una sensación de incomodidad que era imposible ignorar. No sé, chicos, esto no me gusta, dijo Alex, su voz temblando. Vamos, no seas cobarde, le respondió Natalia, caminando más adelante. Y entonces ocurrió. En un abrir y cerrar de ojos, Natalia ya no estaba. No gritó, no hizo ruido. Simplemente se fue. Fue tan repentino que al principio pensé que estaba jugando con nosotros. La llamamos, la buscamos entre las sombras, pero no hubo respuesta. Natalia, deja de bromear, grité, con el corazón acelerado. Pero no era una broma. Después de unos minutos, la desesperación se apoderó de nosotros. Corrimos por todo el lugar, buscamos en cada rincón, pero Natalia simplemente había desaparecido. Decidimos que lo mejor sería regresar y llamar a la policía. El camino de vuelta se sintió eterno. El frío se había intensificado, y la niebla comenzaba a cubrir las calles. Alex y Laura iban delante, murmurando entre ellos mientras yo intentaba mantener la calma. Pero una sensación me carcomía por dentro. Algo andaba muy mal. Cuando llegamos a la estación de policía, todo se volvió aún más extraño. Explicamos lo sucedido, pero el oficial que nos atendió nos miró como si estuviéramos locos. ¿Natalia quién?, preguntó, con una expresión que no olvidaré jamás. Natalia, mi amiga. Estaba con nosotros, y desapareció. El oficial no parecía entendernos. Nos llevó a una sala y tomó nuestras declaraciones, pero cada vez que mencionábamos a Natalia, su expresión se volvía más confusa. No hay ninguna Natalia registrada como desaparecida, dijo finalmente, después de revisar en su computadora. Nos quedamos en silencio. No podía ser. Natalia existía, era nuestra amiga. Había estado con nosotros minutos antes de desaparecer. Pero algo,
de alguna manera, la había borrado del mundo. Salimos de la comisaría en silencio, sin saber qué hacer. Alex, que siempre había sido el más escéptico, estaba pálido, con las manos temblando. Laura no dejaba de repetir que esto no podía estar pasando. Pero lo más perturbador vino después. Al regresar a casa y revisar mi teléfono, no encontré ninguna foto de Natalia. Ningún mensaje, ninguna conversación. Era como si nunca hubiera existido. El miedo se apoderó de mí. No podía ser una coincidencia. Decidí ir al cuarto de Natalia, en su casa. Sabía que su madre la recordaría, que algo debía quedar de ella. Pero cuando llegué, su madre me recibió con una sonrisa amable, pero vacía. ¿Natalia? ¿Quién es Natalia?, me preguntó, como si no supiera de qué estaba hablando. Ese fue el momento en el que todo se derrumbó. Natalia había desaparecido de la faz de la tierra, no solo físicamente, sino de la memoria de todos. Excepto de nosotros, los que estuvimos con ella en ese lugar. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido un sueño, pero no podía sacudir la sensación de que algo me observaba. No podía dormir, y cuando lo hacía, soñaba con Natalia. Aparecía frente a mí, en medio de la niebla, llamándome. Su rostro, sin embargo, estaba borroso, como si incluso mi memoria comenzara a desvanecerse. Las cosas empeoraron cuando Laura desapareció. Pasaron unos días desde que Natalia se desvaneció, y yo intentaba mantenerme en contacto con mis amigos, pero Laura había dejado de responder. Fui a su casa y toqué la puerta, pero nadie respondió. Después de horas de espera, me acerqué a la ventana. Su cuarto estaba vacío. No quedaba rastro de ella. Laura, no. Murmuré, el terror apoderándose de mí. Corrí a buscar a Alex. Cuando llegué a su casa, lo encontré en un estado deplorable. Estaba sentado en el suelo, rodeado de hojas de papel llenas de nombres, fechas y dibujos sin sentido. Nos va a pasar lo mismo, decía una y otra vez. Primero fue Natalia, ahora Laura, somos los siguientes. Intenté calmarlo, pero yo mismo estaba al borde del colapso. Sabía que tenía razón. Sentía que estábamos atrapados en algo más grande, algo que no comprendíamos. Algo o alguien nos estaba borrando, uno por uno. Esa misma noche, Alex desapareció. Ya no sabía qué hacer. Yo era el último. Sentía que el mundo a mi alrededor estaba distorsionado. La gente me miraba como si yo fuera un extraño. Mis padres apenas me hablaban, y mis amigos, bueno, ya no existían. Caminaba por las calles con la sensación de que algo me seguía, pero cuando me volteaba, no había nada. La última noche antes de mi desaparición, tuve un sueño extraño. Volví a estar en aquel lugar, el mismo sitio donde Natalia había desaparecido. La niebla lo cubría todo, y en el centro, vi una figura. Era ella, lo sabía, aunque su rostro estaba completamente borroso. «Ven», susurró. «Es tu turno». Me desperté sudando frío, sabiendo que no me quedaba mucho tiempo. Decidí regresar a ese lugar. No tenía otra opción. Si iba a desaparecer, al menos quería saber por qué. El pasaje entre los edificios seguía ahí, como si esperara por mí. Lo crucé, y una vez más, el silencio me envolvió. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros. Caminé, sin rumbo, hasta que llegué al mismo sitio donde Natalia se desvaneció. Me quedé parado, esperando. Y entonces la vi. Las figuras de mis amigos, de Natalia, Laura y Alex, emergiendo de la niebla. Todos me miraban, sus rostros distorsionados, como si ya no fueran ellos. «Es tu turno», dijeron al unísono. Y entonces, la niebla me envolvió por completo. Me llamo Ana, y si estás leyendo esto, por favor, no te detengas hasta el final.
Necesito que alguien sepa la verdad, aunque ya no sirva de nada. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando mi mejor amiga, Lucía, desapareció sin dejar rastro. Nadie se lo esperaba. Era una chica alegre, siempre rodeada de amigos, y su relación con su familia era perfecta, o al menos eso parecía. Nos conocíamos desde la primaria, inseparables como hermanas. El día que desapareció, habíamos quedado en ir juntas a una cafetería después de clases, pero ella nunca llegó. Recuerdo cómo la esperé por más de 1 hora. Le mandé mensajes, le llamé, pero todo fue en vano. Mi primera suposición fue que algo se le había presentado de último minuto, y con el tiempo, empecé a enfadarme. Sin embargo, ese enojo pronto se convirtió en preocupación cuando sus padres me llamaron al día siguiente, desesperados, preguntando si sabía algo de ella. La policía fue notificada de inmediato, y una búsqueda comenzó casi al instante. Pero los días pasaron, y no hubo ni una sola pista. Era como si se la hubiera tragado la tierra. No había señales de violencia en su casa, ni en la escuela, ni en su ruta habitual. No había testigos que la vieran salir de su casa ese día, y lo más extraño, su teléfono seguía apagado desde el momento en que desapareció. Al principio, pensé que solo era un caso más de una adolescente rebelde que decidió escaparse. Las primeras 48 horas son cruciales, decían en todas las series policíacas, y estaba segura de que aparecería pronto. Pero cuando la semana terminó y todavía no sabíamos nada de ella, mi mente empezó a llenarse de pensamientos oscuros. Algo no estaba bien. Pasaron 2 semanas desde que Lucía desapareció, y la situación en el pueblo estaba cada vez más tensa. Los rumores comenzaron a circular. Decían que no era la primera vez que alguien desaparecía sin dejar rastro. Había otras chicas, de diferentes escuelas y barrios, que también habían desaparecido en los últimos meses, pero nunca se habló demasiado de eso. Algunos decían que se habían escapado de casa, que estaban con malas influencias o incluso que habían sido secuestradas por algún extraño. Pero nadie parecía querer conectar las piezas. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en ello. Algo dentro de mí me decía que todo estaba relacionado, que había un patrón, pero no lograba entenderlo del todo. Así que decidí investigar por mi cuenta. Fue entonces cuando empecé a notar las coincidencias. Todas las chicas que habían desaparecido tenían algo en común, la mayoría de ellas habían hablado de una figura misteriosa que las había seguido en algún momento. Eran historias que habían contado entre risas o con una ligera preocupación, pero que nunca parecieron importantes. Lucía también me había mencionado algo similar un par de semanas antes de desaparecer. Me contó que sentía que alguien la observaba cuando caminaba sola por el parque que conectaba su casa con la escuela. En ese momento, no le presté demasiada atención. ¿Quién lo haría? Todos hemos sentido alguna vez que alguien nos sigue, solo para darnos cuenta de que no es más que nuestra mente jugándonos una mala pasada. Pero ahora, con todo lo que había sucedido, esas palabras comenzaron a resonar en mi cabeza como una advertencia que no supimos escuchar. El punto de inflexión ocurrió una noche en la que estaba sentada en mi habitación, revisando viejas fotos de Lucía. Quería recordar algo, cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Mientras miraba las fotos, noté algo que me hizo estremecerme. En varias de las fotos, sobre todo las más recientes, había una figura borrosa en el fondo. En algunas, parecía un hombre. En otras, solo una sombra indistinguible. Pensé que era una coincidencia, tal vez algún extraño que pasaba por ahí, pero cuanto más miraba, más evidente me resultaba que esa figura siempre estaba cerca de Lucía. Como si la siguiera. Llamé a la policía de inmediato. Les mostré las fotos y, aunque al principio no parecían tomármelo en serio, prometieron investigarlo. Pero los días pasaron, y no hubo más novedades. Las autoridades seguían sin pistas, y el caso de Lucía parecía haberse estancado. Fue entonces cuando tomé una decisión que nunca debería haber tomado. Decidí buscar por mi cuenta.
Era una noche lluviosa cuando me aventuré al parque donde Lucía solía caminar. El mismo parque donde decía haber sentido que la seguían. Era un lugar grande, con muchos árboles y senderos que serpenteaban entre ellos. A esa hora estaba completamente desierto y la lluvia solo aumentaba la sensación de desolación. El aire frío se sentía pesado, como si algo estuviera apretando mi pecho con cada paso que daba. No había razón lógica para estar ahí, pero algo me empujaba a seguir. Tal vez era la desesperación, tal vez era el miedo de que, si no hacía algo, Lucía desaparecería para siempre. Caminé por los senderos que conocía, aquellos que habíamos recorrido juntas tantas veces. Cada rincón del parque me resultaba familiar, pero esa noche, todo se sentía diferente. El lugar, normalmente acogedor, se había transformado en algo hostil, casi amenazante. De repente, lo vi. A lo lejos, entre la bruma que levantaba la lluvia, una figura estaba de pie junto a uno de los bancos del parque. Mi corazón se detuvo por un segundo, y mis piernas parecían clavarse en el suelo. La figura era alta, delgada, y apenas distinguible a través de la oscuridad. Mi primer impulso fue correr, alejarme de allí lo más rápido posible, pero algo en su postura me obligó a quedarme. La figura no se movía. Simplemente estaba ahí, mirando en mi dirección, como si me hubiera estado esperando. Lucía, murmuré sin siquiera pensarlo. Parte de mí quería creer que, de alguna manera, esa figura era ella. Empecé a caminar hacia adelante, despacio, sin quitarle la vista de encima. Pero cuanto más me acercaba, más nítida se volvía la figura, y más claro se hacía que no era Lucía. El miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta de que la figura no tenía rostro. Solo era una sombra, una forma humana que parecía absorber la luz a su alrededor. Dio un paso hacia mí. Mis instintos finalmente tomaron el control y comencé a correr. Sentí que mis piernas no respondían del todo, como si el pánico las estuviera paralizando, pero corrí con todas mis fuerzas, sin atreverme a mirar atrás. Podía oír el eco de mis propios pasos en el pavimento mojado, pero detrás de mí, el silencio era absoluto. Ninguna rama crujía, ningún paso resonaba, y eso solo hizo que el terror se intensificara. Cuando finalmente llegué a la entrada del parque, me di cuenta de que no estaba sola. Había varias personas observándome desde las sombras, todas ellas con la misma figura borrosa y vacía que había visto antes. Estaban por todas partes, rodeándome, y aunque no se movían hacia mí, sabía que no podía quedarme allí. Corrí hasta llegar a casa, y me encerré en mi habitación, temblando. Intenté explicarle a mis padres lo que había sucedido, pero no me creyeron. El estrés, decían. Estás demasiado afectada por la desaparición de Lucía. Quizás tenían razón, pero lo que había visto, lo que había sentido, era demasiado real. A partir de esa noche, todo cambió. Comencé a notar que esas figuras aparecían en otros lugares, en la escuela, en las calles, incluso cerca de mi casa. Siempre de lejos, siempre observándome, pero nunca acercándose. Nadie más parecía verlas, y aunque intenté ignorarlas, era imposible. Sentía su presencia constante, como si estuvieran esperando el momento adecuado para actuar. Una noche, recibí un mensaje. Provenía del número de Lucía. Mi corazón se aceleró al verlo, y lo abrí de inmediato. El mensaje solo decía, ayúdame. Intenté llamar, pero el teléfono seguía apagado. Mandé mensajes desesperada, pidiendo más información, preguntando dónde estaba, qué le había pasado. La respuesta llegó una hora después, y fue aún más desconcertante, no vengas. Está aquí. Esa misma noche, escuché ruidos afuera de mi ventana. Cuando miré, vi una de esas figuras parada en mi jardín. No era la misma figura sin rostro del parque. Era Lucía. Pero algo en sus ojos, en su expresión vacía, me decía que no era realmente ella. Ahora sé la verdad. Todas esas personas que habían desaparecido, incluida Lucía, nunca se fueron realmente.
Algo las había tomado, algo que no podía comprender. Y ahora, estaba detrás de mí también. Si encuentras esto, por favor, aléjate de este lugar. No busques respuestas. No las sigas. Si lo haces, serás el próximo en desaparecer. Siempre he creído que los lugares tienen memoria. Algunos guardan la energía de quienes han pasado por allí, y otros conservan cosas que no deberían ser recordadas. El pueblo de San Martín de la Sierra era uno de esos sitios, olvidado en las montañas, cubierto por bosques espesos y niebla. Tenía apenas unas pocas casas dispersas, una iglesia que crujía cada vez que el viento soplaba fuerte y un viejo bar donde se reunían los pocos que aún vivían allí. Un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Mi nombre es Diego, y esta es la historia de cómo perdí a mis amigos. Todo comenzó durante el último verano antes de terminar el colegio. Como cada año, mi grupo de amigos y yo decidimos hacer algo emocionante para despedir las vacaciones. Éramos 6, Laura, Marcos, Ale, Carmen, David y yo. Laura era la más intrépida, siempre buscando algo nuevo que hacer, y fue ella quien propuso la idea de ir a San Martín. Había leído sobre el pueblo en un blog de lugares abandonados y decía que las fotos del bosque y las montañas eran impresionantes. Además, se rumorea que la gente desaparece allí, dijo Laura con una sonrisa cómplice cuando nos reunimos a planear el viaje. ¿No sería genial descubrir qué está pasando en ese lugar? Marco se rió, como siempre, intentando hacerse el valiente. Ale y Carmen se miraron, dudando un poco, pero al final aceptaron. Yo no estaba muy convencido. Había algo en las fotos del pueblo que me hacía sentir incómodo, como si esos lugares estuvieran impregnados de una oscuridad que no podía ver del todo. Pero no quería parecer el aguafiestas, así que también dije que sí. Decidimos ir por 3 días. Nada podía salir mal, o al menos eso pensábamos. El viaje hasta San Martín fue más largo de lo que habíamos previsto. Tras horas de carretera, dejamos atrás la última ciudad y nos adentramos en un camino estrecho, bordeado de árboles altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz. La niebla comenzó a envolvernos, espesa como un sudario. A medida que nos acercábamos, el GPS dejó de funcionar y las señales de teléfono desaparecieron. No importaba, porque Laura había descargado un mapa offline del pueblo. No necesitamos tecnología. Bromeó mientras miraba su móvil desconectado. Vamos a desconectar de todo. Cuando llegamos, el aire era pesado, húmedo, y el silencio era tan denso que apenas nos atrevíamos a hablar. San Martín parecía aún más desolado de lo que imaginábamos. Las pocas casas estaban descuidadas, con ventanas rotas y jardines invadidos por la maleza. No vimos a nadie en las calles. Nos instalamos en una pequeña cabaña que habíamos alquilado a través de una página de turismo rural. Estaba al borde del bosque, justo en las afueras del pueblo. La cabaña era rústica, con muebles viejos de madera y olor a humedad. A pesar de lo sencillo que era todo, había algo acogedor en ella. Esa primera noche nos reunimos en el salón, charlando y bromeando, como cualquier grupo de amigos. Nadie mencionó el extraño ambiente del pueblo ni la sensación de que algo no estaba bien. Pero todo cambió al día siguiente. Laura había escuchado hablar de una caminata que cruzaba el bosque y terminaba en un mirador con vistas a las montañas. Decidimos hacerla. Salimos temprano por la mañana, sin saber que sería la última vez que estaríamos todos juntos. El bosque era diferente de cualquier otro que hubiera visto antes. No era solo que los árboles fueran altos o que la luz apenas llegara al suelo, era el silencio, un silencio antinatural. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo nuestros pasos sobre las hojas secas. La niebla se colaba entre los árboles como dedos fríos y a medida que avanzábamos, comenzó a rodearnos. «Esto es increíble», dijo David, apuntando su cámara hacia los árboles. «Parece sacado de una película de terror».
Ale lo fulminó con la mirada, visiblemente incómoda. Caminamos durante horas. El sendero que seguíamos era apenas visible y en más de una ocasión nos desviamos sin darnos cuenta. Cada vez que intentábamos regresar al camino, parecía como si los árboles hubieran cambiado de lugar, como si el bosque mismo quisiera que nos perdiéramos. La niebla se hizo más espesa. A veces, juraba ver sombras moverse entre los troncos, pero cada vez que me giraba, no había nada. No me gusta esto, dijo Carmen de repente, su voz temblaba. Creo que deberíamos regresar. Marcos la intentó calmar, pero yo estaba de acuerdo con ella. Sin embargo, Laura insistió en seguir. Solo un poco más, dijo. Ya casi estamos. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Vino desde algún lugar profundo en el bosque, un grito largo y agudo que nos dejó paralizados. No era humano. Era algo primitivo, como el lamento de una criatura herida. Nos miramos, tratando de convencernos de que había sido nuestra imaginación, pero los nervios empezaron a traicionarnos. Tal vez es un animal, sugirió David, aunque su voz no sonaba nada convencida. Nos apresuramos. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Fue Marcos quien desapareció primero. Un minuto estaba allí, caminando delante de nosotros, y al siguiente, simplemente no estaba. No escuchamos nada, ni un grito, ni un crujido de ramas. Solo, desapareció. Lo buscamos, llamamos su nombre una y otra vez, pero era como si el bosque se lo hubiera tragado. Laura empezó a gritar su nombre, cada vez más desesperada. Esto no tiene sentido. Gritó Ale, lágrimas corriendo por su rostro. Estaba justo ahí. ¿Dónde está? Decidimos separarnos en grupos para buscarlo. Yo fui con Laura, mientras que los demás siguieron otra dirección. Nos adentramos más en el bosque, gritando el nombre de Marcos, pero no había ni rastro de él. La niebla se había vuelto tan espesa que apenas podía ver a Laura, que caminaba justo delante de mí. Tenemos que regresar, le dije después de un rato. Si no lo encontramos pronto, vamos a perdernos también. Pero Laura no me escuchaba. Seguía avanzando, como si algo la llamara desde el interior del bosque. Fue entonces cuando vi las sombras. Al principio pensé que eran solo ilusiones, pero cuanto más me concentraba, más claras se volvían. Eran figuras humanoides, delgadas y largas, que se deslizaban entre los árboles, apenas perceptibles. No podía distinguir sus rostros, solo sabía que nos estaban observando. Laura, vámonos ya, insistí, tirando de su brazo. De repente, ella se detuvo y se giró hacia mí. Su expresión había cambiado. Sus ojos, que solían ser brillantes y llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si algo hubiera drenado toda su esencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ellos me están llamando, dijo en voz baja, como si estuviera en trance. ¿Quiénes? Pregunté, aterrado, aunque ya sabía la respuesta. Antes de que pudiera hacer nada, Laura se soltó de mi mano y corrió hacia la oscuridad del bosque. Intenté seguirla, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado en el horror de lo que acababa de presenciar. Grité su nombre una y otra vez, pero no hubo respuesta. Solo el eco de mis propios gritos resonando en el vacío. Regresé corriendo al lugar donde habíamos dejado a los demás, pero ya no estaban. La niebla lo cubría todo y el bosque se había vuelto un laberinto interminable. Caminé durante lo que parecieron horas, pero nunca encontré el camino de vuelta a la cabaña. Estaba perdido. La noche cayó, y con ella, el verdadero horror comenzó. Las sombras se hicieron más audaces, moviéndose más cerca de mí, rozando mi piel con una frialdad que parecía absorber mi energía. Pude escuchar susurros, voces que intentaban meterse en mi mente, diciéndome que me rindiera, que dejara de luchar. Pero seguí caminando, aunque cada paso me costaba más. Finalmente, llegué a un claro en medio del bosque.
En el centro había una estructura vieja, una especie de altar de piedra cubierto de musgo. Y allí, al pie del altar, estaban mis amigos. Estaban de pie, inmóviles, mirando hacia el altar con los ojos en blanco, igual que Laura antes de desaparecer. Quise acercarme, quise sacarlos de allí, pero mis pies no me respondían. Estaba atrapado, observando impotente cómo las sombras se acercaban a ellos. De repente, los cuerpos de mis amigos comenzaron a desvanecerse, como si fueran tragados por la niebla. No hubo gritos ni resistencia, solo una desaparición lenta e inevitable. Me quedé solo en el claro, rodeado de oscuridad. Las sombras me miraban, y supe en ese momento que mi destino estaba sellado. El bosque no dejaba que nadie se fuera. Sabía que en cualquier momento también sería absorbido por esa oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Días, tal vez. A veces veía luces a lo lejos, voces que me llamaban, pero no me atrevía a seguirlas. Sabía que era el bosque jugando conmigo. Al final, el cansancio y el miedo me vencieron. Me dejé caer en el suelo, listo para aceptar mi destino. Pero de alguna manera, sobreviví. Me encontraron días después, cerca del pueblo, deshidratado y en estado de shock. No recuerdo cómo llegué allí, ni qué pasó después de aquella noche. Solo sé que nunca volvimos a ver a mis amigos. San Martín de la Sierra fue declarado un lugar maldito poco después de nuestra desaparición. Nadie se atreve a ir allí, y aquellos que lo hacen, nunca regresan. Nadie ha encontrado respuestas sobre lo que realmente ocurrió, pero sé que el bosque guarda sus secretos, y que mis amigos siguen allí, atrapados en esa oscuridad eterna. Y cada noche, cuando cierro los ojos, veo las sombras moviéndose entre los árboles, llamándome, esperando el momento en que finalmente regrese. Porque sé que algún día lo haré. Mi nombre es Adrián, tengo 17 años y nunca pensé que escribiría algo como esto. Todo comenzó el verano pasado, cuando mi mejor amigo, Carlos, desapareció. Nunca pensé que un lugar tan tranquilo como San Mateo, un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, pudiese albergar un secreto tan oscuro. Carlos y yo habíamos planeado todo el verano. Íbamos a pasar nuestras tardes explorando las viejas ruinas del monasterio de San Lorenzo, que estaban a unos 15 kilómetros del pueblo, y las noches contando historias de terror en la vieja cabaña de su familia. Habíamos hecho lo mismo otros veranos, pero este sería diferente. Todo comenzó con un rumor. Se decía que en el bosque, entre el pueblo y las ruinas, había algo más que animales salvajes. Las historias de los ancianos hablaban de los silenciados, un grupo de personas que, supuestamente, desaparecieron hace más de 50 años. Según la leyenda, no murieron de forma natural, sino que algo los atrapó y los mantuvo prisioneros, condenados a vagar por los bosques, buscando a alguien que los escuchara. Solo podían ser escuchados por aquellos que estaban marcados. ¿Quiénes eran los marcados? Nadie lo sabía. Pero si los escuchabas, estabas perdido. Al principio, me reía de todo. Carlos, siempre el más crédulo, parecía un poco más nervioso que de costumbre. Recuerdo que en una de nuestras excursiones al monasterio, justo antes de que todo empezara a desmoronarse, él me dijo: Adrián, ¿y si las historias fueran reales? ¿Y si en el bosque hay algo más? Yo, con mi típica actitud escéptica, simplemente me reí. Carlos, ¿tú escuchas lo que dices? Son solo cuentos de viejos para asustar a los turistas. No pasa nada en San Mateo. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar unos días después. Carlos y yo estábamos volviendo de una excursión a las ruinas, ya de noche, cuando de repente escuchamos algo. Era un sonido suave, como un susurro. Carlos se detuvo en seco y miró a su alrededor. ¿Lo escuchaste?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Yo no había oído nada, pero su expresión era tan seria que por un momento me puse nervioso.
No, le respondí. Vamos, no seas paranoico. Pero Carlos estaba convencido de que algo nos seguía. Desde ese día, empezó a comportarse de forma extraña. Siempre estaba mirando por encima del hombro, como si esperara ver algo. Me dijo varias veces que seguía escuchando esos susurros, cada vez más claros, pero yo nunca los oía. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero su miedo era demasiado real. Su piel se veía más pálida, casi enfermiza, y sus ojos hundidos parecían los de alguien que llevaba días sin dormir. Una tarde, mientras caminábamos hacia el pueblo, Carlos se detuvo abruptamente. Miraba al bosque, inmóvil. Le pregunté qué le pasaba, pero no respondió. Solo señaló con la mano temblorosa hacia los árboles. Ahí, están ahí, murmuró. Miré hacia donde él señalaba, pero no vi nada. El silencio del bosque era casi sofocante, pero no había nada fuera de lo normal. Sin embargo, Carlos parecía aterrorizado. Carlos, no hay nadie, ¿qué ves? Él solo balbuceó algo incomprensible y echó a correr hacia su casa. Lo seguí, preocupado, pero no pude obtener más respuestas. Esa noche, su madre me llamó, diciendo que no había salido de su habitación desde que había llegado y que no quería hablar con nadie. Los días pasaron y Carlos no mejoraba. No salía de su casa y cada vez que intentaba visitarlo, me encontraba con la misma respuesta: no quiere ver a nadie. Finalmente, su madre decidió llevarlo a un hospital en la ciudad. Se suponía que iba a ser temporal, solo hasta que se calmara un poco. Pero nunca volvió. Una semana después, recibimos la noticia: Carlos había desaparecido. No en el hospital, sino antes de llegar. Nadie supo explicar cómo, pero en algún punto del trayecto entre el pueblo y la ciudad, simplemente se desvaneció. Su madre estaba destrozada. El conductor del coche, un tío suyo, juró que lo había visto sentado en el asiento trasero, pero que cuando llegó a su destino, ya no estaba. Lo que ocurrió después es lo que realmente me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Pocos días tras la desaparición de Carlos, comencé a escucharlo. Al principio, creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que mi tristeza y confusión me estaban haciendo alucinar. Pero era su voz. Carlos, susurrando mi nombre. Adrián. El sonido venía del bosque, siempre al caer la noche. Me decía cosas, fragmentos sin sentido: ellos vienen, no puedo escapar, no me dejes solo. Al principio, intenté ignorarlo. Me convencía de que era mi imaginación, de que el estrés por su desaparición me estaba afectando. Pero cada noche, los susurros se volvían más insistentes, más claros. Y no solo eso. También comencé a ver sombras. Una noche, decidí seguir los susurros. Fue una decisión impulsiva, lo sé. Pero algo en mí necesitaba respuestas, aunque fuesen las peores. Tomé una linterna y me adentré en el bosque que rodea San Mateo. Los árboles se cerraban a mi alrededor y el aire se sentía más pesado a medida que avanzaba. Los susurros eran más fuertes allí, como si estuvieran justo detrás de mí. Carlos, llamé, con la voz temblorosa. Si estás aquí, por favor, dime algo. No obtuve respuesta, al menos no inmediata. Pero el silencio fue roto por un sonido que nunca olvidaré. Era un llanto, débil y doloroso, como el de alguien que ha sufrido demasiado. No era solo Carlos. Había más voces. Ayúdame, susurró una voz femenina, extraña, ajena. El pánico me invadió. Miré a mi alrededor y noté que las sombras se movían. No eran sombras normales. Parecían figuras humanas, desdibujadas, como si estuvieran atrapadas en una neblina. Retrocedí unos pasos, mi corazón latiendo desbocado. Pero entonces lo vi. Carlos estaba allí, o algo que parecía ser él. Adrián, su voz era tan suave que apenas podía escucharla. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Lo que estaba viendo no podía ser real.
Él estaba más pálido que nunca, sus ojos vacíos, hundidos, como si la vida misma hubiese sido succionada de su cuerpo. ¿Qué te pasó? Logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña, distante. Ellos me tienen, murmuró, acercándose lentamente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener la linterna firme. Lo que fuera que estuviese delante de mí no era Carlos, o al menos no lo que quedaba de él. Pero lo peor estaba por venir. Detrás de él, las figuras comenzaron a acercarse. Los silenciados. Podía sentir su presencia, un frío que calaba hasta los huesos, como si el aire mismo fuera succionado por esas entidades. Corrí. No pensé en nada más. Solo corrí, con el sonido de los susurros persiguiéndome, creciendo en intensidad a medida que avanzaba. Mi mente estaba en blanco, solo sabía que debía salir de allí. Cuando finalmente llegué a la carretera que llevaba de vuelta al pueblo, los susurros se detuvieron. Pero el miedo permaneció. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que Carlos me había dicho. Los días siguientes fueron un borrón. Traté de convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero los susurros volvieron, cada noche, implacables. Busqué respuestas en los libros viejos de la biblioteca del pueblo, pero no encontré nada útil, solo más leyendas vagas. Sin embargo, un día, la anciana más vieja del pueblo, doña Clara, me detuvo en la calle. Me miró fijamente, como si supiera lo que había visto. Los silenciados, dijo en voz baja. Se llevaron a tu amigo, ¿verdad? La miré sorprendido, sin saber qué responder. Ella sintió, como si supiera lo que pasaba por mi mente. No eres el primero. No serás el último. Pero si sigues escuchándolos, te atraparán también. Le pedí que me explicara, que me dijera cómo detenerlos, cómo salvar a Carlos, si es que eso era posible. Pero ella solo negó con la cabeza. No puedes salvar a los que ya están perdidos. Pero puedes salvarte tú. No vuelvas a escucharlos. Intenté seguir su consejo. Me tapaba los oídos por las noches, ponía música para evitar escuchar los susurros. Pero no importaba lo que hiciera. Siempre encontraban la manera de llegar a mí. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra en la esquina. Era Carlos. Adrián, no puedo escapar, ayúdame. Sabía que era una trampa. Sabía que si respondía, me atraparía como a él. Pero no pude evitarlo. Le dije su nombre. Y entonces lo supe. Estaba marcado. Desde aquella noche, los susurros no solo vienen por la noche. Los escucho en todas partes. A veces, veo a Carlos en la multitud, siempre de espaldas, siempre alejándose. Pero nunca puedo alcanzarlo. Siento que me estoy volviendo loco, pero lo que más miedo me da es que ya no puedo distinguir si lo que veo es real o no. Los silenciados no descansan. Están aquí, conmigo, esperando el momento para llevarme. Sé que no tengo mucho tiempo. Sé que pronto desapareceré, como Carlos. Como tantos otros antes que él. Pero al menos, quiero dejar esta historia escrita. Tal vez alguien la encuentre. Tal vez alguien logre escapar. O tal vez ya es demasiado tarde. Porque ahora, mientras escribo estas últimas palabras, los susurros se hacen más fuertes. Y están aquí. Me llamo Diego, tengo 17 años, y esta es la primera vez que escribo sobre lo que ocurrió hace 3 años. Supongo que nunca he tenido el valor de contar la historia completa, pero siento que ya no puedo seguir guardándolo. Quizás así, de alguna forma, pueda liberarme de todo lo que pasó aquella noche. Tal vez, si cuento todo lo que sé, pueda encontrar un poco de paz. Todo comenzó con la desaparición de Lucía. Lucía era una chica de nuestra clase, la típica chica callada, con una sonrisa tímida que escondía más de lo que mostraba.
Nunca fue muy popular, pero tampoco era invisible. Todos la conocíamos, y aunque no éramos amigos cercanos, a veces compartíamos palabras en el pasillo. Lo extraño fue que su desaparición no generó un gran revuelo al principio. En el colegio, los profesores comentaban que se había mudado o que estaba enferma, pero algo en la forma en que decían las cosas me hizo dudar. Un día, después de clase, mis amigos Mario, Paula y yo comenzamos a hablar sobre lo extraño que era que nadie estuviera buscando a Lucía. Paula, siempre la más paranoica del grupo, propuso investigar. Mario se rió, como siempre, diciendo que no había nada de qué preocuparse, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. ¿Y si no está desaparecida? Pregunté, aunque apenas sabía lo que eso significaba. ¿Qué quieres decir? Respondió Paula, mirándome con esos ojos intensos que usaba cuando se tomaba algo en serio. Quiero decir que, ¿y si no es solo una desaparición? ¿Y si alguien se la llevó? Mario rodó los ojos. No empieces con eso. Seguro que está bien, Diego. Se fue, punto. Pero esa misma noche, después de que Mario y Paula se fueron a sus casas, comencé a investigar un poco por mi cuenta. Busqué en redes sociales y foros locales, pero no encontré mucho. La cuenta de Lucía en Instagram no se había actualizado en semanas, algo que me pareció raro, porque aunque no fuera la chica más popular, siempre subía alguna foto del parque o de su gato. A la mañana siguiente, fui a hablar con el director del colegio, un hombre mayor con cara de pocos amigos. Le pregunté si sabía algo sobre Lucía, pero su respuesta fue vaga. Algo en su actitud me puso nervioso, como si no quisiera que siguiera haciendo preguntas. La familia de Lucía se mudó de la ciudad. No es algo que deba preocuparte, me dijo, sin mirarme a los ojos. No me convenció. Esa noche, Paula, Mario y yo decidimos que tendríamos que investigar por nuestra cuenta. Quedamos el viernes después de clase para ir a la casa de Lucía. Ya no tenía sentido esperar. Cuando llegamos a la casa, nos recibió un escenario que me dejó helado. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, y el jardín, que recordaba haber visto bien cuidado alguna vez, estaba completamente abandonado. Las malas hierbas cubrían casi todo, y la verja de la entrada estaba rota. No parecía que alguien hubiera vivido allí en meses. Esto es raro, ¿no? Dijo Paula, mirando la casa como si fuera una especie de mal presagio. Es una casa vieja. Se fueron, ya está, dijo Mario, pero ni él sonaba convencido. Nos acercamos a la puerta principal y, para nuestra sorpresa, estaba abierta. Paula me miró, y ambos compartimos esa sensación de que algo no estaba bien. Pero entramos de todas formas. El interior de la casa estaba polvoriento y desordenado. No parecía un hogar recién abandonado, sino un lugar en el que nadie había puesto un pie en mucho tiempo. Encontramos algunas fotos familiares en el salón, Lucía y sus padres, sonriendo en momentos felices. Pero la casa, ese día, estaba llena de silencio y una sensación de abandono que helaba la sangre. Esto es una locura, dijo Mario, caminando por la cocina, mirando alrededor con ojos curiosos pero nerviosos. No hay nada aquí. Paula, sin embargo, se quedó quieta de repente, mirando hacia una puerta en el fondo del pasillo. ¿Qué pasa? Le pregunté. ¿Escuchaste eso? Murmuró, señalando la puerta. Al principio no escuché nada, solo el latido de mi propio corazón en los oídos, pero luego, muy débilmente, oí algo. Era como un rasguido. Muy leve, pero ahí estaba. Venía de detrás de la puerta. Debe ser un animal, dijo Mario, intentando parecer tranquilo, pero su voz temblaba. Paula, decidida como siempre, caminó hacia la puerta y la abrió antes de que pudiéramos detenerla. Lo que vimos detrás no era lo que esperábamos. Era un sótano. Uno muy oscuro.
Bajamos las escaleras, guiados por la linterna de mi móvil, y llegamos a un espacio completamente vacío, salvo por una pequeña puerta al fondo. El rasguido se hizo más fuerte. Nos miramos entre nosotros, y aunque todo mi instinto gritaba que debíamos salir de allí, algo nos empujó a seguir. Abrí la puerta, y lo que vi me dejó paralizado. Era una habitación pequeña, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas con papeles viejos, pero lo más aterrador era lo que había en el centro de la habitación, una especie de altar improvisado, lleno de fotos de personas desaparecidas. No solo Lucía, sino muchas más. Caras que reconocí, chicos y chicas de nuestra edad que habían desaparecido en los últimos años, pero que nunca habían sido noticia. Nadie había hablado de ellos, como si el mundo los hubiera olvidado. Como si todos hubiéramos olvidado. Esto no puede ser real, susurró Mario, mirando las fotos con los ojos muy abiertos. Paula se acercó más, y fue entonces cuando vio algo que me revolvió el estómago. En una esquina del altar había una pequeña caja, y dentro, lo que parecían ser, dientes. Los dientes de niños y adolescentes. El rasguido volvió, más fuerte ahora. Vino de detrás de nosotros. Giramos en seco, pero no había nadie. Solo oscuridad. Un frío intenso llenó la habitación. Tenemos que salir de aquí, dijo Paula, tomando mi brazo. Subimos las escaleras tan rápido como pudimos, y justo cuando llegamos a la entrada, escuchamos el golpe de la puerta principal cerrándose detrás de nosotros. No sabíamos quién lo había hecho. No vimos a nadie. Solo sentimos una presencia. Salimos corriendo de la casa y no nos detuvimos hasta llegar al parque, a unas calles de distancia. Estábamos sin aliento, confundidos, pero sobre todo aterrorizados. No entendíamos lo que habíamos visto, pero sabíamos que algo muy oscuro estaba ocurriendo en nuestro pueblo. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de las fotos, el altar y los dientes no me dejaban en paz. Sabía que no podía simplemente olvidarlo, y al día siguiente decidí contarle todo a la policía. Paula y Mario estaban de acuerdo, aunque dudábamos de que alguien nos creyera. Cuando llegamos a la estación de policía, lo primero que nos sorprendió fue que el oficial que nos atendió no parecía sorprendido. Nos miró con una mezcla de lástima y desdén, y nos dijo que lo mejor que podíamos hacer era olvidarlo todo. A veces, lo mejor es no hacer demasiadas preguntas, nos dijo, inclinándose sobre el escritorio. Fue en ese momento cuando comprendimos que no podíamos confiar en nadie. El pueblo, el colegio, las autoridades. Todos parecían estar involucrados de alguna manera. Nadie quería que la verdad saliera a la luz. Esa misma noche, Paula desapareció. Desapareció sin dejar rastro. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. No hubo señales de lucha, ni una carta, ni una llamada. Simplemente desapareció, como lo habían hecho Lucía y tantos otros antes. Mario y yo sabíamos lo que había pasado. No necesitábamos que nadie nos lo explicara. Pero no podíamos hacer nada. Estábamos atrapados en un pueblo donde los desaparecidos no importaban, donde las preguntas se enterraban y las respuestas se escondían en sótanos oscuros. Sabíamos que, tarde o temprano, nos tocaría a nosotros también. Y eso es lo más aterrador de todo. Sabes que te están observando. Sabes que tu turno llegará, pero no sabes cuándo. Y cuando lo haga, no habrá gritos, ni lucha. Simplemente desaparecerás, como si nunca hubieras existido. Y el mundo seguirá adelante, olvidándote. Como si nunca hubieras estado allí.